dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros un tema descomunalmente importante. ¿Cómo se titula? Levítico 11. Ya no existen animales limpios. Si Dios nos lo permite, de esto vamos a estar hablando a partir de este instante. Y es muy importante que aclaremos y que expongamos este tema porque hay muchísimos cristianos a lo largo y ancho de este planeta que consumen animales y productos animales, me refiero a carnes y sus derivados, en el convencimiento de que es algo que Dios autorizó en el principio de los tiempos. Para justificar su postura, pues se acogen a este capítulo bíblico, Levítico 11. Y ha llegado el momento de poner las cosas en su lugar, de aclarar este malentendido, porque lamentablemente el no entender las cosas como realmente son está trayendo consigo muchísima enfermedad y muchísimo sufrimiento. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy recurriendo a la Biblia, a la palabra de Dios. Deuteronomio 30:19. Allí está escrito lo siguiente: Dios nos está hablando: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el consejo que Dios nos ha dado. Delante de nosotros está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El tener vida depende de seguir las recomendaciones bíblicas que Dios nos ha dado desde siempre. Y por el contrario, el tener la muerte cerca de nosotros, sobrevolando nuestras cabezas, el morir precozmente, depende de elegir mal, sencillamente. Nuestro destino en gran medida depende de nuestras elecciones. Ese es el fundamento. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 21, claramente el Señor nos dice: bueno es no comer carne. Saben, esto lo puede leer hasta un niño pequeño. Bueno es no comer carne. No hay una parte de este versículo que no se puede entender, porque está escrito de una manera sumamente sencilla. Lo digo por tercera vez. Bueno es no comer carne. Pero pese a lo que el Señor nos ha dicho en este versículo, la tendencia de los hombres ha sido diametralmente opuesta a la recomendación de Dios. Fíjense que no cualquier fuente, sino la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en estos datos que son del 2002, ahora la cosa está mucho peor, miren lo que dijo: en el mundo cada año se sacrifican 48.000 millones de animales para el consumo humano. 48.000 millones de animales para el consumo humano. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, una cosa? Esa cifra es 8 veces la población mundial de personas. Fíjense si la gente come animales muertos y productos animales. Dios dice por una parte, bueno es no comer carne, pero los seres humanos lo que hacen es aumentar la producción y el consumo de carne. En el documental Expediente Carne se dice lo siguiente, y este documental es de 2013. Estamos dando estadísticas de hace algunos años, insisto en esta idea, hoy la cosa es mucho peor. En el documental Expediente Carne se nos dice: la demanda de carne sigue creciendo exponencialmente. Actualmente se consumen en todo el mundo 250 millones de toneladas al año. Ya en el año 2050, ese número llegaría a duplicarse, según pronostica la Organización Mundial de la Alimentación. Sin embargo, la carne es especialmente inadecuada para alimentar a la creciente población mundial. Es una forma poco propicia de proveer proteína a los humanos. Nunca, nunca, nunca fue el plan de Dios de que nosotros, como seres creados, nos alimentásemos de animales muertos. No, señor, ni de los animales ni de los productos animales. Esto forma parte de un plan B y dentro de un momentico vamos a poder entender qué cosa ha sido lo que nos ha llevado a este punto en el que lamentablemente está la humanidad a día de hoy ubicada. Bueno es no comer carne. Romanos 14:21. ¿Y por qué no es bueno comer carne? Porque en la Biblia el Señor no nos da datos científicos, pero a día de hoy las evidencias hablan alto y claro. Dios nunca se equivoca.
¿Saben? Lo que sucede es lo siguiente, cuando se consume carne, incluso aquella que sea considerada de alta calidad, siempre, siempre, siempre se comen sustancias nocivas para la salud. Y el problema es que, a diferencia de otros alimentos, la carne es un cadáver, es un trozo de un cadáver, pertenece a un ser que antes estaba vivo y ahora está muerto. El diccionario real de la Academia de la Lengua Española define como cadáver a un cuerpo muerto y carne es carne. El concepto de carnes no incluye solamente a las carnes rojas procedentes del ganado vacuno o bovino, ovino, porcino y equino, sino también es extensivo a las carnes blancas, o sea, a las aves, y a las carnes marinas, que incluyen peces, crustáceos y similares. Miremos esta diapositiva por un momento, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Carne es carne, todo esto es carne, da igual el color. A veces tenemos la idea de que solamente es carne la carne roja, y no, señor, nada más lejos de la realidad. Carne es carne en cuanto a alimentos o mal llamados alimentos. Es todo aquello que proviene de los animales que antes estaban vivos y que la gente se lo comen muertos, requete muertos. Recordemos que nuestro tema de hoy se titula Levítico 11. Ya no existen animales limpios y vamos a estar compartiendo una serie de argumentos que van a dejar muy claro por qué me he atrevido a hacer esta afirmación, ya que hay muchísima gente cristiana que incluso de buena fe y pensando que están haciendo lo correcto, siguen alimentándose a día de hoy de carnes de animales muertos y de derivados de los productos animales. En el libro de Levítico, y nos vamos a ubicar en este libro porque es el centro de esta reflexión, que fue escrito por Moisés, hay un capítulo entero dedicado básicamente a la nutrición. Específicamente en Levítico 11 hay un listado que Dios determina basado en ciertas características físicas del animal y que básicamente abarca todas las especies animales que existen en este planeta. En ese importantísimo libro se habla en primer lugar de los cuadrúpedos. Dios sabía que dependiendo de la composición del animal, el ser humano se beneficiaría más o menos con su ingesta. Dios habla de animales puros e impuros en ese libro. Hace una clasificación. Los animales impuros suelen vivir en condiciones higiénicas pésimas y tener una alimentación que realmente es lamentable. La composición de esos animales es por lo tanto virulenta. Dios dio la lista de animales puros e impuros sin más explicaciones y ha permitido que la ciencia a día de hoy explique el porqué de esas prohibiciones. Es decir, cuando Dios inspiró a escribir el libro de Levítico en un momento concreto de la historia de la humanidad, da una serie de recomendaciones a nivel dietético. Él hace un listado de los animales que se podían comer y de los animales que no se deberían comer porque se consideraban inmundos, impuros. Y aunque Dios no dio explicaciones científicas ni médicas con respecto a esas prohibiciones, a día de hoy hay montones de argumentos científicos que demuestran que Dios estaba en lo cierto, que comer cerdo no era una buena idea, que comer perros, murciélagos, camellos no era una buena idea, que en cuanto a los animales marinos, comer de aquellos que no tenían aletas y escamas no era una buena idea. La ciencia médica ha demostrado a día de hoy que todos esos animales son portadores de montones de toxinas que terminan debilitando, enfermando y matando nuestro sistema. Pero vamos a continuar, vamos a avanzar en nuestra presentación, porque fíjense que al principio de los tiempos realmente hay un libro en el que el Señor dice, de estos animales ustedes pueden comer, pero yo les estoy afirmando a día de hoy, y no porque yo crea que yo tengo la razón, sino después de haber escudriñado conscientemente y con mucha oración la Biblia, los libros inspirados del espíritu de profecía escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y muchísimas referencias científicas y médicas, a día de hoy ese versículo ya no está vigente como lo estaba al principio de los tiempos. Levítico 11, ya no existen animales limpios. Vamos a hacer un poquito de historia. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la dieta original dada por Dios se comenzó a desvirtuar. Ahí comenzó el problema. Ellos siguieron comiendo los alimentos de Génesis 1:29, pero además Dios les añadió las plantas del campo descritas
descritas en Génesis 3:18. Por lo tanto, la dieta del hombre en esos momentos se constituía de 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas, todos ellos productos de la tierra. El hombre siguió practicando el estilo alimenticio basado exclusivamente en productos agrícolas durante aproximadamente 1700 años, hasta que llegó el diluvio y cubrió de agua toda la tierra. En esas circunstancias, las plantas no estaban disponibles para seguir alimentando a los hombres. Por eso en Génesis 9:3, Dios le dio permiso a la gente para que comieran todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero refiriéndose únicamente a aquellos animales que él había catalogado como limpios y que Noé había llevado consigo en el arca, y no a los que eran impuros y no limpios. La división de animales en limpios e impuros no fue dada en los tiempos de los israelitas, o sea, no fue dada en el momento en el que se escribió Levítico, sino que fue algo que Dios le dijo muchísimo tiempo antes al mismo Noé. Noé sabía muy bien la diferencia entre los animales puros e impuros, porque en los sacrificios solo podían sacrificar animales limpios. El sacrificar animales impuros era una abominación para Dios. O sea, Noé sabía perfectamente la diferencia entre animales limpios y animales impuros. Más adelante, recordemos que estamos haciendo historia, en Levítico 11, el Señor nuevamente establece claras restricciones en cuanto a la ingesta de carnes de animales terrestres, marinos y aves, dando detalles sobre ellos y por segunda vez autorizando a comer aquellos que definió como limpios y denegando la alimentación a base de las carnes de los que catalogó como impuros. Ese permiso temporal, dado bajo circunstancias especiales, tenía como único propósito garantizar la supervivencia del hombre mientras se normalizaban las condiciones de la tierra, porque el diluvio había devastado todo lo que existía y también la agricultura de aquellos tiempos. Con ese permiso, Dios no quiso decir que estábamos autorizados para comer cada día jamón, tocino, mantequillo, huevos en las mañanas, hamburguesa con queso o un trozo de carne asada en el almuerzo y pollo asado frito para la cena, por solo mencionar algunos de los productos animales que más se consumen hoy en día. No fue eso lo que quiso decir el Señor, Dios nuestro creador. Antes del diluvio y antes de la autorización a comer carnes de animales y sus derivados, el hombre nunca se enfermaba, pero cuando comenzó con esta práctica dietética, o sea, comer tejidos muertos a base de productos animales, comenzó a caer la enfermedad sobre la raza humana con cada vez más fuerzas y todos comenzaron a decrecer en tamaño y en longevidad. Y un dato curioso es que en la Biblia, antes de que se introdujera la comida a base de carnes, nunca se menciona la palabra glotonería. Fue una vez que el hombre probó la carne y los derivados que proceden de ella que se convirtió en glotón. Los productos cárnicos tienen dentro de sus entrañas sustancias estimulantes y adictivas, y el hombre sencillamente no podía dejar de comerlos, tal y como pasa a día de hoy. Se hizo adicto a ellos, y eso es lo que relata la palabra de Dios. Fue la experiencia de los israelitas cuando fueron liberados de la esclavitud y en medio de su libertad, en lugar de agradecer por el maná que caía del cielo, clamaban por las ollas de Egipto. Eso lo dice Éxodo 16:3 y Números 11:5. Aquellas codornices que les llegaron a montones en respuesta a su enfermizo deseo, trajeron sobre ellos la enfermedad y la muerte. Y es eso precisamente lo que sigue pasando actualmente. Y lo cierto es que, aunque no es fácil dejar las ollas de Egipto, porque hemos nacido y crecido con prácticas dietéticas no saludables y hemos vivido comiendo lo que nos gusta y no lo que el cuerpo necesita, en Cristo hay poder para regenerar todos nuestros malos hábitos y devolverle la normalidad a nuestros 5 sentidos que lamentablemente están desvirtuados, que están obstruidos. Eso sí, para que esto sea posible, para que Cristo transforme nuestros sentidos, para que nos devuelva la sanidad en cuanto a hábitos alimenticios, necesitamos en primer lugar estar dispuestos a desaprender y en segundo lugar a aprender y andar de acuerdo a los requerimientos divinos. Levítico 11, ya no existen animales
animales limpios. Y hemos visto la historia desde Adán y Eva hasta lo que está pasando en la actualidad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, antes existía esa clasificación de animales limpios y animales impuros, pero las condiciones eran unas. Esas condiciones han cambiado totalmente, ya no existen. Nuestra realidad es bien diferente. En mi libro, Comiendo para la Gloria de Dios, con respecto a este tema tan importante que nos ocupa a día de hoy y que tiene confundida a tantas y tantas gentes, escribí lo siguiente. Hoy en día tenemos la enfermedad de las vacas locas, tenemos la gripe aviar, tenemos la gripe porcina, tenemos la enfermedad que afecta las pezuñas y las bocas de las ovejas, conocida como ovejas locas. Tenemos a los peces contaminados por el mercurio y con cáncer de piel. Tenemos un montón de enfermedades entre los animales que antes no existían. ¿Cómo es que en la actualidad, por ejemplo, hay tantos peces con cáncer de piel si están debajo del agua y el sol no les llega? ¿Qué es lo que está en contacto con su piel que los enferma de esa manera? Pues el agua. Si usted cree que los países industrializados generan los volúmenes de producción que generan sin dejar tras sí un rastro de residuos, usted está creyendo mal. Actualmente los mares tienen un nivel de toxinas impresionante. ¿Y saben qué pasa con esto? Que a diferencia de las algas marinas, que son las plantas marinas, las plantas del mar, los animales marinos acumulan esas toxinas en su tejido adiposo, en su tejido graso. Y cuando el hombre se los come, pues pasa a ingerir no solo la carne, las células muertas de esas especies marinas, sino también los contaminantes que estaban atrapados dentro de las grasas de ese animal. Sigo escribiendo en esta porción de mi libro. Es parte del precio del progreso, del proceso de industrialización. Los peces están enfermos porque los mares están contaminados. Si bien hace miles de años Dios dio permiso para consumir animales rumiantes y con la pezuña hendida, determinadas aves y peces que tuvieran aletas y escamas, esa situación ha cambiado totalmente. En aquella época no se observaban todas estas enfermedades entre el reino animal. No existía la degeneración que hay a día de hoy. Comer la carne de animales enfermos, aunque aparentemente estén sanos, es una forma de suicidio lento y todos deberíamos estar alertas ante esta preocupante e irrefutable realidad. Por eso Dios quiere llevarnos de vuelta a la dieta original, porque aunque debido a la entrada del pecado al mundo, el mundo vegetal también está enfermo, el reino animal lo está muchísimo más. Hay personas que dicen, bueno, todo está contaminado, los animales están contaminados y las plantas también, así que podemos comer lo que queramos. Un momentito, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, deberíamos obedecer lo que Dios ha dicho y sus recomendaciones. La ingesta de productos animales fue algo que Dios autorizó en una etapa concreta de la historia de la humanidad y bajo X circunstancias. Esas circunstancias han cambiado y se supone que empezamos nuestra historia como raza humana en el libro de Génesis y que ya hemos llegado a las últimas páginas del Apocalipsis. Pues mis queridos hermanos y hermanas, vamos de vuelta al Edén. Y si vamos de vuelta al Edén, no podemos pensar que podemos tener un estilo de vida diferente al que se llevaba en el jardín del Edén. Eso es absurdo pensarlo. En segundo lugar, tenemos que entender lo siguiente. Los animales no tienen los mecanismos de depuración de toxinas con que cuentan las plantas, ya sean terrestres o marinas. Siempre, 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 hablando y comparando entre niveles de contaminación, hay más contaminación en el reino animal que en el reino vegetal. ¿Y saben ustedes también por qué esto sucede? Porque mientras más se avanza en la cadena alimenticia, mientras más arriba estén situados los seres en esa cadena, pues más contaminados van a estar, porque lo de arriba se ha comido lo de abajo, por lo tanto tiene su propia contaminación y la de todo aquello que ha estado ingiriendo durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, no es un argumento inteligente el plantearse que se puede seguir comiendo los productos limpios del mundo animal, los que Dios catalogó como productos o animales limpios, porque total, todo está contaminado. Y coma lo que coma, pues tengo riesgo de enfermarme. Eso no es así. La obediencia a Dios siempre, siempre, siempre va a ser bendecida. E insisto en esto, los animales están muchísimo, pero muchísimo más contaminados que las plantas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, permítanme decirles lo siguiente. La carne
carne, sea del color que sea. Las leches y los huevos fueron dados por Dios al hombre después del diluvio, en un momento de emergencia, cuando no había nada más. Lamentablemente, a los humanos le han gustado más esos productos que los de la dieta original y han convertido a estos últimos en los alimentos de emergencia. O sea, la dieta original para los seres humanos actuales se ha convertido para la mayor parte de ellos en algo puntual, en una dieta de emergencia. Es raro que un niño se coma una fruta, es raro que a las personas les gusten las ensaladas y comer legumbres. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto ha traído consigo que la dieta a día de hoy de los seres humanos está literalmente de cabeza. Los han puesto en el sitio, me refiero a todos estos productos animales, en el que no les corresponde estar. El resultado ha sido el decrecimiento de la raza humana, tanto en tamaño como en salud y longevidad. ¿Por qué? Pues porque esos productos animales no son el combustible que necesitan nuestras células para poder funcionar. Tan sencillo como eso. Para entenderlo, no es necesario ir a la universidad. La mensajera del Señor, Elena G. de White, en el libro inspirado Consejos sobre la Salud, la mensajera y sierva del Señor, Elena G. de White, dijo lo siguiente: los animales se están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que la gente no necesite comer carne, porque la carne nos mata, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Más tarde o más temprano termina matándonos la carne. Y hay mucha gente al margen de los adventistas del séptimo día, y yo digo, Señor, gracias, aleluya por eso, que han abierto los ojos ante la necesidad de dejar de lado, para poder tener un estilo de vida saludable, los productos que vengan del mundo animal. Por eso a día de hoy el veganismo se ha puesto de moda. Es increíble, personas que ni siquiera tienen nuestros argumentos bíblicos, sin ningún tipo de cuestionamiento más allá del que tiene que ver con la salud, y que el sentido común le dicta que es mejor dejar estos productos para poder conservarse sanos, pues sencillamente han abandonado el uso de productos cárnicos. Y los cristianos que tenemos esta luz desde hace muchísimo tiempo, tratamos de justificar con los argumentos más ridículos el consumo de algo que nos termina matando. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, eso debería dejar de ser así. Nosotros somos luz en un mundo que está en tiniebla, pero lamentablemente si no practicamos en nuestras propias vidas el estilo de vida correcto, que incluye, entre otras cosas, comer sano y dejar al lado estos productos cárnicos, ¿qué luz vamos a hacer para un universo que está en tiniebla? Ninguno. Más bien son ellos los que nos están alumbrando a nosotros. A día de hoy es difícil encontrar tiendas o supermercados cristianos que vendan productos sanos. Es más fácil ir a las tiendas de gente del mundo, de gente que no tienen este conocimiento, para poder comprar casi todo. Es que eso pasa por doquier. Eso no debería pasar. Deberíamos pararnos, reanalizar nuestra situación y empezar a andar por las sendas antiguas, por las sendas correctas. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Saben, los animales de granjas, o sea, me refiero a los cuadrúpedos, a las aves y a los marítimos, se han enfermado masivamente debido a 3 factores fundamentales. Y esto es lo que ha hecho que, aunque estos animales en un principio hayan sido catalogados como limpios, hayan dejado de serlo. Hay 3 factores fundamentales. Primero, son animales manipulados genéticamente por cortesía de la ingeniería genética, lo cual constituye una verdadera aberración. En segundo lugar, son animales mal alimentados, porque no se alimentan con los alimentos que son fisiológicos para ellos. Y de esto vamos a hablar dentro de un momentico. Y son animales que viven en esas granjas de cría de animales industriales o a nivel industrial, en un régimen de confinamiento, en un medio absolutamente antinatural. Y saben, de hecho, las granjas industriales de cría de animales son en verdad algo de lo que la raza humana se debería avergonzar, porque las condiciones en las que tienen a esos pobres animales son absolutamente inhumanas, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Hubo alguien que hace mucho tiempo dijo que si los mataderos
tuviesen paredes de cristal, en este mundo todos seríamos veganos. Es un horror cómo viven esos pobres animales durante toda su existencia y es un horror la manera en la que ellos son sacrificados. Son estos los tres puntos que fundamentalmente han hecho que los animales limpios a día de hoy hayan dejado de existir en este planeta. En mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento escribí algo que también les comparto. Comer animales no solo causa enfermedades degenerativas, sino que también ha causado las principales enfermedades infecciosas de la historia de la humanidad, incluyendo la viruela, la gripe, el virus de la influenza H1N1, la tuberculosis, la malaria, la peste, el sarampión, el cólera, el síndrome respiratorio agudo y grave, SARS, y la gripe aviar, el resfriado común, el HIV, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el ébola, la varicela, la enfermedad de las vacas locas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas enfermedades surgieron como resultado de llevar a los animales fuera de su hábitat natural y ponerlos en ambientes no naturales donde sus enfermedades se han mutado y han infectado a los humanos que han comido de su carne. También se han contraído esas enfermedades infecciosas por comer la carne de animales que nunca han sido adecuadas para el consumo del hombre, como es el caso del cerdo o de la carne de perro. A día de hoy, hasta animales como el avestruz o el murciélago, que también son inmundos, pues la gente come. Se calcula que el 75% de todas las enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos 40 años provienen de los animales. En un esfuerzo desesperado por detener este problema, el 70% de la provisión de antibióticos es usado no en humanos, sino en animales de granja. Ante tanto uso de los antibióticos en los animales que consume el hombre, esto es un problema añadido, las bacterias han encontrado la forma de sobrevivir y se han vuelto resistentes, por lo que el uso de estos fármacos en humanos es cada vez menos eficiente. De hecho, en solo 2 décadas la penicilina ha pasado a tener solo un 18% de eficacia contra las bacterias comunes, según estudios recientes. Al tratar de prevenir las enfermedades en los animales mediante el uso indiscriminado de fármacos como los antibióticos, a fin de que podamos comérnoslos, nos hemos vuelto más vulnerables a las mismas enfermedades que hemos estado tratando de prevenir. Así que, como resultado de comer animales, no solo nos enfermamos, debilitamos y matamos a nosotros mismos con un sinfín de enfermedades degenerativas, sino también con montones de enfermedades infecciosas que pasan de los animales que comemos hacia los seres humanos. El apetito humano por los animales es de los mayores asesinos de la historia de la humanidad. ¿Ha escuchado usted el refrán que, refiriéndose a la mala comida, afirma que si no mata engorda? Pues nada más lejos de la verdad. Puede que no le mate instantáneamente, pero con el tiempo sí que le va a matar. Tiempo al tiempo para comprobar si es o no es verdad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto fue lo que recientemente en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento escribí y que he querido compartir con todos ustedes. Levítico 11. Ya no existen animales limpios y en este momento les podría dar decenas, cientos de citas, no de cualquier persona, sino de instituciones médicas y científicas, de especialistas a nivel médico y científico que están alertando a la comunidad acerca del peligro de consumir animales y productos animales. Y vamos a empezar por los cuadrúpedos. Vamos a compartir citas incluso de médicos que han hecho referencia a este importante acontecimiento. Empecemos por el doctor Walter Weiss en su conferencia Sentados en una bomba de tiempo. Y nótense cómo se titula su conferencia, Sentados en una bomba de tiempo, porque cuando deleitamos nuestros sentidos comiendo de manera indiscriminada productos animales constantemente, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, literalmente estamos como sentados sobre una bomba de tiempo que más tarde o más temprano va a explotar y va a explotar con una fuerza grandísima. Miren lo que nos dice este doctor. La ganadería moderna fabrica piensos para alimentar a los animales. Estamos hablando ahora
de ganado. En general, esos piensos no son la comida para la cual el animal fue diseñado para consumir. En la industria y con el paso de los años han adoptado la idea de que la panza del animal, que es la cámara de fermentación, es un lugar donde puedes poner cualquier cosa sin consecuencias. Por ejemplo, puedes utilizar, y es lo que está pasando, el estiércol de pollo, que es rico en ácido úrico como producto de excreción, porque contiene bacterias que pueden cambiar nuevamente ese ácido úrico a proteínas mediante su descomposición, permitiendo a las bacterias construir nuevas proteínas. Entonces se decide darles a los animales estiércol de pollo barato, pero ese estiércol de pollo también contiene otros compuestos que son productos de desechos de la gallina, porque es la caca de la gallina. Todas las drogas que el pollo ha tomado serán incorporadas en sus heces. Todo eso pasa a los tejidos del animal que lo come. Y cuando compras la carne, en realidad no solo compras la carne. Vas a comprar toxinas acumuladas y drogas que añadirás directamente a tu organismo. Esto es lo que nos dice el doctor Walter Weiss. Y a esto la doctora Irene Pena en su conferencia Las proteínas y los alimentos de origen animal añade. Y lo que dice es sumamente alarmante, debido a la manera en la que hoy en día son alimentados los animales de consumo humano y que no es en un campo abierto, sino en feedlot, así se llaman, estos, digamos, campos de concentración para animales. Estos animales no consumen el alimento que naturalmente les corresponde, sino los elaborados por los hombres de acuerdo con sus criterios. Son los que se conocen como alimento balanceado. Por ese motivo, por ejemplo, la vaca, que es un animal naturalmente rumiante, ya no hace su proceso de rumiado, y esto es sumamente importante. Y como consecuencia, el animal se debilita, se enferma y su carne también. En el mejor de los casos, esos alimentos balanceados son una mezcla de trigo con soya, pero se sabe que muchas veces esos animales son alimentados con piensos que tienen entre sus ingredientes desechos de las aves de corral, plumas de ave, heces fecales de gallina, etc. Todos esos desechos se procesan con granos, se mezclan y así se hace su alimento, alimento entre comillas, por supuesto, aunque en muchas ocasiones ha habido casos que han sido investigados y procesados por eso, no podemos asegurar que ya nadie lo use, no podemos asegurarlo, a saber qué le dan de comer a estas pobres vacas a día de hoy. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, les añado más información, también del doctor Walter Weiss, que comentó en su conferencia sentado sobre una bomba de tiempo. Los becerros se crían sin apenas moverse, en espacios muy limitados, porque de esa forma su carne es muy tierna. Están unos contra otros, todo el tiempo parados porque carecen de espacio para tumbarse. Son obligados a permanecer toda su vida de pie solo para ser sacrificados. Es lógico que en estos ambientes aglomerados, a fin de evitar enfermedades, tengan que usar antibióticos, tengan que usar montones de fármacos. ¿Quién usa estos fármacos? Pues la industria de los alimentos, a fin de que los animales no se enfermen. Pero lamentablemente esto no tiene éxito. No solo no pueden erradicar sus enfermedades, sino que además hacen que los animales se estresen muchísimo, porque ellos no fueron hechos para vivir de esa manera. La doctora Irene Pena, en su conferencia El ayuno, añade, como ahora las vacas son alimentadas en feedlot, y esto me pareció alarmante conocer este dato, pierden la capacidad de rumiar, porque de sus 4 estómagos usan uno solo, lo cual hace que se transformen en un animal inmundo, porque sabemos por Levítico, por ese mismo libro de Levítico que los cristianos cogen para justificar el consumo de productos animales, ese libro también dice que si no rumia y no tiene pezuña hendida, no se puede comer porque es inmundo, y resulta que la vaca deja de rumiar porque le dan un alimento absolutamente antinatural, y de sus 4 estómagos, que es lo que les convierte en rumiante, solo utilizan uno. Ese es otro argumento de que en esta época, más que antes, menos se puede comer, menos debemos comer de este tipo de animales, porque de poder se puede, usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta es la realidad que nos ha tocado vivir en estos momentos. Les digo además algo que salió en el magazine científico NestQuiz del 28 de marzo de 1994, y fíjense que estamos hablando de hace muchos años atrás. A día de hoy las cosas están mucho peor.
Miren lo que aquí se dice, con el fin de que las vacas no desarrollen mastitis porque son constantemente ordeñadas para sacarle leche, se permite que la vaca reciba hasta 80 antibióticos diferentes. Y esos antibióticos pueden luego pasar a la leche y de hecho pasan en forma de trazas y a la larga crear una resistencia bacteriana en el consumidor. Vamos a entender bien lo que está pasando con las pobres vacas lecheras. Por una parte, recordemos que ellas son mamíferas, son animales mamíferos y al igual que una mujer, pues cuando da leche es cuando se ha quedado embarazada y la naturaleza ha diseñado esa leche para alimentar a su bebé cuando se queda embarazada. ¿Cómo es posible entonces que las pobres vacas puedan estar dando leche toda la vida útil que tienen? Pues porque le ponen hormonas, hormonas para que de forma artificial ellas puedan dar leche, leche y más leche. Esto, como es antinatural, en primer lugar, hacen que las pobres vacas se mantengan como en una especie de estado de preñez continua que es artificial, porque el cuerpo entiende que está preñada y por eso da leche, por eso las ubres se le ponen tan grandes. Pero por otra parte, como hay una sobrecarga en esas pobres ubres, ellas desarrollan muchísima mastitis y esa mastitis le crea hasta pus y ese pus pasa a la leche. Pues para evitar toda la infección que esto produce, pues la industria lo que hace es ponerle antibióticos y no uno o dos antibióticos, sino montones de antibióticos. Este magazine nos dice que hasta 80 antibióticos pueden ponerles a las pobres vacas lecheras a lo largo de su vida. Qué barbaridad, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Pero hemos hablado de los animales cuadrúpedos y les he facilitado información que justifica el título de esta presentación, que una vez más les recuerdo que se titula Levítico 11, ya no existen animales limpios. Vamos a hablar ahora de las aves. ¿Qué podemos decir con respecto a las aves? Pues las aves, como los pollos, también se crían en feedlot, con piensos fisiológicamente antinaturales para ellos. La mayor parte de las veces hechos a base de harina de pescado y soya. Al vivir de esa forma, confinados a un hacinamiento perpetuo, con poco espacio y privados de ejercicio, sol y libertad, esas aves se enferman. Eso hace que la industria les aplique muchos antibióticos para evitar o controlar las enfermedades, hormonas para que crezcan rápido y otros químicos. Cuando el hombre come la carne de esos animales, también se come todos los químicos que contienen. Es fácil concluir que una carne en esas condiciones es capaz de enfermar hasta el más fuerte de los humanos. Y en este momento le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuánto demora en crecer y desarrollarse un pollo de manera natural en relación con los que están en las granjas avícolas industriales? La diferencia es dramática. Aproximadamente desde que se rompe el huevo hasta que crece, un pollo se demora unos 3 meses. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, unos 3 meses tardan los pollos en crecer de manera natural, pero la industria ha acelerado este proceso a 45 días, o sea, lo ha acortado a la mitad. Ha pasado de 3 meses a 45 días. Esto es algo alarmante y sorprendente. Y no solo eso, sino que la ingeniería genética se ha encargado de rediseñar el tamaño de la pechuga. Son pechugas enormes las que le venden a la gente. Esas pechugas tan grandes que venden en las típicas bandejitas que acomodan de manera tan bonita con un papel de plástico por encima en la zona de refrigerados del mercado, esas pechugas enormes son un producto totalmente antinatural. Un pollo normal que no haya pasado por el proceso de la ingeniería genética no puede dar una pechuga de ese tamaño. Eso es fruto de la manipulación de genes de la que ha sido víctima estos pobres animales. El doctor Walter Weiss también en su conferencia Sentados en una bomba de tiempo con respecto a las aves explicó: a las aves les queman los picos para que no se hagan daño entre ellos porque están tan estresadas que empiezan incluso a practicar el canibalismo. Están amontonados y por supuesto la probabilidad de un brote de salmonela es muy alta. Otras enfermedades como la encefalitis llegan a ser muy habituales también. Hace
hace unos años y debido a esa enfermedad tuvieron que matar a todos los pollos en Hong Kong. Un tiempo después, debido a un brote de gripe, tuvieron que volver a matar a todos los pollos en Hong Kong. En el sur de Malasia tuvieron que matar a todos los cerdos a causa de la encefalitis. Estamos hablando de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y le provoca encefalitis, que es una especie de fiebre en el cerebro. Y el cerebro se inflama, hay una inflamación en el cerebro. La mayoría de las personas pueden morir a causa de eso o quedar con retraso mental o cualquier otro tipo de discapacidad permanente en caso de que logren sobrevivir, porque son enfermedades muy, pero que muy peligrosas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, a lo dicho, también el doctor Walter Weiss, en relación a las aves, comenta lo siguiente: los pollos son puestos en corrales de engordes, machos y hembras separados, donde el número de aves es mayor que la capacidad de la jaula, a fin de que estén bien apretados y no pierdan la más mínima gota de energía debido al movimiento o a la termorregulación. Si no se pueden mover, no desperdician energía. Todos esos pollos se convierten en máquinas de hacer huevos. En este caso está hablando de las gallinas ponedoras. Es increíble lo que los seres humanos, en aras de complacer el apetito de animales y de productos animales, les está haciendo a estas pobres aves. El doctor Walter Weiss también añade: ahora la industria avícola sabe que a fin de prevenir enfermedades es mejor darles a los animales bajas dosis de antibióticos como medida preventiva. Es un truco que hace que sea económicamente viable. Si añades antibióticos, ayudas al sistema inmunológico a ahorrar energía, lo que llevará a más crecimiento en términos de peso. Los antibióticos en niveles bajos actúan como promotores del crecimiento de los pollos, por lo que a todos los pollos le dan esos bajos niveles de antibióticos. Como investigadores estábamos convencidos de que esos bajos niveles de antibióticos con el tiempo causarían resistencia a los antibióticos. En caso de que alguien consumiera ese pollo y contrajera una infección por salmonela o por alguna otra bacteria contenida en el pollo, entonces no podría ser tratado eficazmente con fármacos contra esa enfermedad debido a la resistencia a los antibióticos. Y eso es lo que está pasando. Hay una resistencia altísima a los antibióticos y esto es un problema gordísimo. Nos dice además el doctor Germán Alberti en su conferencia Las leyes de la salud: todos los animales de granja están siendo manipulados con hormonas y alimentos concentrados. ¿Para qué le inyectan hormonas a un pollito recién nacido? Para que crezca y engorde a máxima velocidad. En apenas un mes y piquito ya estará en el matadero. Los pollos llegan con leucemia al matadero. En el alimento les ponen antibióticos como es el cloranfenicol, que es un productor de cáncer en la sangre, es decir, leucemia. También reciben antibióticos asperjados y en el agua que consumen, más otras sustancias cancerígenas como la nandrolona, y a veces se infectan con el virus Coxsackie, que daña a las células productoras de insulina. Por eso la carne de pollo es la más dañina de todas las carnes. Y muchas veces pensamos que la carne de pollo es mejor que las otras carnes. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, lamento decirles que la realidad es muy distinta. Les añado más información. Nuevamente vamos con lo que dice el doctor Walter Weiss en su conferencia Sentados en una bomba de tiempo. Hoy en día los animales son alimentados con cualquier cosa, desde antibióticos o residuos petroquímicos hasta todo tipo de productos manipulados. Por ejemplo, en la industria avícola, ciertos granos son más baratos en alguna temporada que en otra. El trigo es más barato que el maíz, pero los pollos no digieren trigo fácilmente, por lo que las granjas fabrican enzimas que ayudan a resolver este problema. Les dan a los animales enzimas artificiales para ayudarlos a digerir los piensos, de manera que se les pueda dar una alimentación más barata a fin de obtener una mayor producción, sin importar el hecho de que estas enzimas artificiales les causarán hemorragias internas a esas aves. Pero en realidad esto para ellos no es un problema, para ellos se refiere a la industria de los alimentos. ¿A quién le importa? Siempre y cuando crezcan adecuadamente para hacerles ganar dinero, lo demás no tiene importancia. Es así como funciona esto. ¡Qué tremendo! Nos dice además el doctor Walter Weiss:
Hay criaderos de aves que utilizan como piensos harina de pescado mezclado con cereales. Un pollo que come piensos con productos animales termina descalcificado. Son pollos que normalmente no pueden caminar, pero cuando el consumidor de pollo se come un muslo de estas aves enfermas, no puede percatarse de que estaba enfermo ese animal y se lo come igual. Pero la verdad es que la proteína animal fue la causa de la descalcificación, porque ellos no fueron hechos para comer de esa manera. No, señor, si les dan un alimento antifisiológico, pues es lógico que el cuerpo se revele en forma de enfermedad. ¿Y qué decir de los productos del mar? ¿Cuán seguros son los productos del mar? Me refiero a pescados, mariscos y crustáceos en estos días. Pues el doctor Walter Bates nos responde. Las personas dicen, bueno, voy a ser un consumidor de productos del mar, pero los titulares de prensa dicen cosas como las playas amenazadas por prohibición sanitaria, Amazonia envenenada, la reaparición del cólera, etcétera, etcétera, etcétera. Las focas empezaron a morir a miles y este dato me pareció alucinante. En zonas vírgenes empezaron a arrastrarse por miles en las playas, por ejemplo, a lo largo de la costa oeste de África. Allí no hay industrias ni nada, pero los animales comenzaron a morir como moscas. ¿Por qué? Había gente que decía que morían porque estaban desnutridos, pero en realidad se morían de neumonía. El problema es que ahora hay ciertas sustancias químicas en el agua que no existían hace unas décadas. Por ejemplo, el producto químico llamado TBT, tributilestaño. Es un compuesto que añaden a las pinturas antiincrustantes aplicadas en cascos de buques petroleros. Solo está permitido para los petroleros. Los pintan con esa pintura para impedir que los percebes, que es un crustáceo que, al igual que los mejillones, vive enganchado a las rocas, pues se peguen a los petroleros. Todos los demás tipos de barcos deben ser raspados para quitar manualmente los percebes. Este compuesto los mantiene alejados. Es difícil limpiar un buque petrolero. Ahora, la concentración en el océano es muy baja, pero a medida que se asciende en la cadena alimentaria, sus niveles se van incrementando. Como promedio, una foca puede tener un máximo de 50 microgramos por cada 100 gramos de grasa. ¿Qué sucede? La foca sana va nadando muy feliz en su medio. Nada malo le pasa porque esa toxina se almacena en su grasa. Imagínese que durante un par de días no hay pescado suficiente, por lo que la comida es escasa. ¿De qué vive la foca durante ese periodo de escasez de comida? De su grasa. Quema su propia grasa. Mientras se quema su grasa, el TBT, ese compuesto químico de las pinturas antiincrustantes, se incorpora a su sistema sanguíneo. Cuando entra al sistema sanguíneo, el sistema inmunológico deja de funcionar, se bloquea. Como consecuencia, aparecen las bacterias infecciosas. El cuerpo no tiene resistencia, coge una neumonía y se muere. ¿De dónde sacaron las focas el TBT? De los peces que estaban comiendo. Ahora imagínese que usted comience a comer pescado con regularidad. Eso significa que vas a obtener los mismos compuestos que las focas, y no solo el TBT, sino también todos los otros compuestos que se encuentran por allí. ¿Dónde se almacenan? En tu grasa. Recuerden que les dije que todas estas toxinas se acumulan o se almacenan en el tejido adiposo, en la grasa, tanto de animales como del hombre. Es un mecanismo de defensa que tienen los seres vivos para que esas toxinas no invadan todo su sistema. Nos sigue diciendo el doctor, ahora estás bien porque estas toxinas están básicamente inactivas porque las has almacenado en tu grasa. Pero un día te enfermas, tienes una gripe nada grave, pero te sientes mal, tienes un poco de fiebre, estás en cama y sin apetito. ¿Qué hace tu cuerpo con el fin de suministrarte energía? Quemar tu grasa, que son las reservas naturales. ¿Qué suceden con estos compuestos? Pues se escapan a la sangre. ¿Qué le hacen a tu sistema inmunitario? Lo bloquean y te pones súper enfermo, y en vez de tener una gripe o un resfrío, empiezas a toser constantemente y terminas con una neumonía y tienes que ir para el hospital. Muchos piensan que los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos y los parásitos, tanto internos como externos, son más potentes en estos días. No, no, no. Los bichos no son más fuertes hoy en día, pero nuestra capacidad para enfrentarlos es cada vez más pobre. El estilo de vida incorrecto, que incluye una alimentación incorrecta, literalmente noquea al sistema inmunitario, por lo que la gente está constantemente expuesta de una manera suicida a todo tipo de enfermedad.
Qué tremendo lo que nos explica el doctor Walter Bates con respecto a la seguridad o inseguridad de comer productos del mar, tales como pescados, mariscos y crustáceos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, recordemos que nuestro tema de hoy se titula Levítico 11. Ya no existen animales limpios. Los argumentos, tanto a nivel bíblico como científico o médico, son literalmente aplastantes. Saben, los peces adquieren cáncer. Hay muchos peces que tienen cáncer y la gente se lo comen sin saber que tienen cáncer. Y no solo adquieren cáncer, sino otros tumores debido a la polución del agua, a la contaminación del agua. Y esas sustancias químicas son transmitidas a los humanos que consumen esos peces, esos crustáceos y otros productos del mar, como es el caso de los mariscos. Hay zonas más contaminadas que otras, pero las corrientes oceánicas y también el viento están interconectadas unas con otras. Hay quien dice que no hay muchísimos océanos, sino que solo hay un océano, porque en realidad está interconectado todo con todo, por lo que todos los mares están contaminados. Los peces de hoy en día son los más dañinos y perjudiciales de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Los peces y las aves migran por todo el mundo. Las aves y los peces han sido afectados por la basura y los desechos de la era de la industrialización. Y comerse estos productos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, no es una buena idea a día de hoy. Este otro dato que les quiero facilitar también realmente me bloqueó. Kip Anderson, un cineasta que fue entrevistado en el documental What the Health, que en español quiere decir más o menos qué con la salud y que les invito a ver. Este documental fue realizado y publicado en el 2017. Dijo algo, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, que es estremecedor. Comer carne no es seguro. Las líneas de velocidad de la producción de carne industrial han aumentado considerablemente. Por ejemplo, en la actualidad, hablando de la ganadería industrial, son de aproximadamente 220 vacas por hora, o sea, unas 4 vacas por minuto, o lo que es lo mismo, 15 segundos por vaca. Es una velocidad de matanza descomunal, no da tiempo a nada y permite que los desechos de los animales terminen en cualquier parte y contaminen cualquier cosa o lugar. De hecho, las pruebas afirman que el 88% de los cortes de cerdos están contaminados con bacteria fecal. El 90% de la carne de vaca y el 95% del pollo contiene bacterias de desecho animal. Y estamos hablando aquí de lo que se consideran animales limpios. No hay nada limpio y nos está hablando un médico del mundo que no conoce la Biblia. Fíjense lo que nos dice, no hay nada limpio en comer de esa forma. Pero no solo son los desechos, también son las infecciones. O sea, no existen animales limpios en estos momentos. Todos ellos son inmundos, todos ellos son impuros. Y si queremos mantener un estilo de vida sano, que realmente pueda dejar a raya las enfermedades, las tantísimas enfermedades que a día de hoy están padeciendo millones y millones de seres humanos, tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que dejar los animales y los productos animales fuera de nuestro plato. El doctor Walter Bates, en su misma conferencia, que me parece una conferencia estupenda, sentados en una bomba de tiempo, con respecto a todo esto, comentó: la carne no es lo que solía ser en otros tiempos. Un trozo de carne de cerdo o un trozo de carne de cualquier animal es un producto de inyecciones más que de otra cosa. Además del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, existen otros flagelos que son tan mortíferos como estos. La principal causa de muerte por enfermedades infecciosas es la infección respiratoria aguda bacteriana o viral que mata a 4.300.000 personas cada año, según dicen las estadísticas. Le sigue la diarrea, también bacterial o viral, que mata a 3.200.000 personas anualmente. El tercer bien ganado lugar le corresponde a la tuberculosis, enfermedad bacterial por cuya causa mueren cada año 3 millones de personas. Esto es seguido por la hepatitis B, una enfermedad viral que causa entre 1 y 2 millones de muertes anualmente, y por la malaria, que es causada por un protozoo y que mata a 1 millón de personas cada año. Por supuesto que hay otras en la lista, nos dice el doctor, pero justamente las primeras tres
infección respiratoria aguda, diarrea y tuberculosis son transmitidas al hombre por los animales. La tuberculosis se obtiene de los productos animales, en especial de los productos lácteos. La diarrea es causada por bacterias en su mayoría procedentes de productos de origen animal, tanto cárnicos como lácteos, aunque también se contrae por beber agua contaminada. Pero la mayor parte de ellas y de las enfermedades respiratorias se deben a la respuesta inmunitaria baja que hace posible su desarrollo. La infección bacteriana y la intoxicación alimentaria comenzaron a aumentar en el planeta a mediados de la década de los 80. Simplemente se disparó. Por ejemplo, la Campylobacter, que se encuentra en gran medida en el pollo, causa diarrea. La salmonela es, por supuesto, la otra. Ay, Dios mío, que el Señor tenga misericordia de la raza humana, porque lo cierto es que hace 500, 400, 300, 200, 100, 90 e incluso 50 años atrás, habían carnes limpias y carnes inmundas. Ahora toda ella es inmunda. Ya no existen las carnes limpias en este planeta. Son limpias solo de nombre. La crianza antinatural de millones de animales de granja y la gran contaminación ambiental que reina en este planeta han corrompido la naturaleza de esos pobres seres inferiores. En esta tierra ya no existen carnes limpias. Todas ellas son inmundas y todas ellas están enfermas. Esa es la realidad que como seres humanos estamos viviendo a día de hoy en nuestro planeta Tierra. Y lo cierto es que hace más de 150 años la mensajera del Señor Elena G. de White en el libro inspirado Mensajes Selectos comentó lo siguiente: la carne de animales no fue el alimento original del hombre. A se le permitió comerla después del diluvio, porque toda la vegetación había sido destruida. Pero la maldición pronunciada sobre el hombre, sobre la tierra y sobre todo ser viviente ha producido cambios extraños y asombrosos, y desde el diluvio la raza humana ha estado acortando su periodo de vida. La degeneración física, mental y espiritual está aumentando rápidamente en estos días finales, y añade la mensajera del Señor en el libro inspirado El Ministerio de Curación, que se considera la Biblia de la salud y que les invito a leer porque es luz para estos tiempos. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Por lo tanto, el peligro de contraer una enfermedad cuando se comen carnes y productos animales ha aumentado muchísimo en estos tiempos. Nos dice además la mensajera del Señor en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, que es otro libro que les invito a leer. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo, debido a la transgresión y el pecado del hombre. La enfermedad entre los animales está llegando a ser cada vez más común y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne enteramente. Prevalecen actualmente las más graves enfermedades y la última cosa que deben hacer los médicos que han sido iluminados es aconsejar a sus pacientes a comer carne. Y mientras yo leía esto he recordado cuántas personas cercanas a mí que han muerto de cáncer han tenido médicos o facultativos que le han aconsejado comer carnes de animales muertos. Eso es lamentable, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Nos dice la sierva del Señor, debido al consumo de carne que en tan vasto grado se hace en este país, y ella escribió desde los Estados Unidos, hoy yo estoy grabando este tema aquí en los Estados Unidos, y les puedo asegurar que la situación es mucho más grave que la que ella vivió en sus tiempos. Estamos hablando de hace 150 años atrás. Retomemos la cita. Debido al consumo de carne que en tan vasto grado se hace en este país, los hombres y las mujeres se están desmoralizando, su sangre se corrompe y las enfermedades se implantan en el organismo. Debido al consumo de carne, muchos mueren y no entienden la causa. Si se conociera la verdad, se daría testimonio de que fue la carne de los animales la que pasó por la muerte. El pensamiento de alimentarse de carne de animales muertos es repulsivo, pero hay algo más. Además de esto, al comer carne participamos de sus enfermedades y ésta siembra sus semillas de corrupción en el organismo humano.
hay miles de gente, hay millones de gente que a día de hoy mueren cada día en este planeta, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, y que mueren sobre todo porque tienen una dieta vulgar, irregular, basada en carnes de animales muertos. Y esto es bíblico, ¿saben? El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y para que ese proceso que se da en los seres humanos y también en los animales cuando mueren sea posible, se ponen en marcha, una vez que ha muerto un ser vivo, una serie de mecanismos que llevan a ese cadáver al proceso de descomposición para poderlo convertir en polvo de la tierra. Con respecto a esto, Fernando Travi, un psicólogo e higienista, miren lo que dijo cuando fue entrevistado en el documental La carne es débil, que por cierto lo pueden encontrar en YouTube. Les invito a verlo y les confieso que fue el documental que hizo que hace muchos años mi familia y yo nos volviésemos veganos. Él comentó, la putrefacción de la carne es inexorable, es decir, la vida de ese ser se acabó y empieza a podrirse. El hombre que ingiere esa carne está ingiriendo todas las bacterias que están especializadas en destruir esa carne y hacerla volver a su estado inicial, que es la tierra. Saben, ese proceso de descomposición de los cadáveres no lo detiene ni siquiera el fuego, porque es una ley natural. De Dios nadie se burla. Los animales que el hombre se come, cuando mueren, porque nadie se come un animal vivo, se van a descomponer. Y esa descomposición, que es un proceso natural, trae consigo que esa carne, que esos tejidos, que esas células se llenen de corrupción. Cuando el hombre se come un pedazo de bistec o una chuleta de cordero o un pescado a la plancha o un pollo al horno, se está comiendo no solo esos tejidos muertos, esas células muertas, sino también esos bichitos cocinados. Eso lo está incorporando en su sistema. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, fue a raíz de conocer esta información que escribí en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios lo siguiente. Aún la vaca más saludable, el pollo más regordete, el pescado más apetitoso e incluso la oveja más sana, cuando mueren, se convierten en células muertas, en tejido dañado. Es imposible tener un organismo sano si se le alimenta con células muertas y tejido dañado. Es imposible, porque lo muerto solo trae consigo debilitamiento, enfermedad y muerte. Para poder estar vivos, para poder ser personas sanas, tenemos que alimentarnos de los productos vivos que vienen de la tierra. Levítico 11, ya no existen animales limpios. Los argumentos son irrefutables, insisto en esto, tanto a nivel bíblico como a nivel científico o médico. Y también con respecto al tema que nos ocupa, en la revista adventista Salud y Salvación, se escribió lo siguiente: ¿es permitido consumir carne o debemos optar por algún otro tipo de dieta o alimentación? Uno puede llegar a la conclusión de que el consumo de carne es permitido, pues es algo estipulado en el libro de Levítico. Sin embargo, optar por la dieta original que está registrada en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, sería lo óptimo, pues de esta manera estaríamos respetando a Dios como creador. Además de saber que en los últimos años varios estudios en el campo médico han demostrado que el consumo de carne trae pésimas consecuencias a nuestro cuerpo, que ha sido considerado como el templo de Dios. Una verdad irrefutable, pero el Señor no nos va a obligar. Él nos está mandando esta luz y nos está mandando esta luz porque no quiere que nosotros estemos en sufrimiento, quiere que vivamos vidas plenas. Eso sí, no nos va a obligar a seguir sus recomendaciones. Cada uno es responsable de tomar sus propias decisiones, pero si somos valientes para tomar decisiones equivocadas, tendremos que ser más valientes para asumir las consecuencias negativas de haber tomado decisiones como esa. Y para ir concluyendo con el tema que nos ha ocupado hoy, quiero dejarles clara esta idea. Los animales que rumian y tienen pezuñas hendidas son vegetarianos. Por eso están considerados como carnes limpias en Levítico 11. Los peces que tienen aletas y escamas se alimentan fundamentalmente de materia vegetal. Por eso en Levítico 11 también están dentro de la categoría de carnes que en su momento Dios permitió comer. Todas las aves que Dios prohibió comer se alimentan de carroña, de impurezas y de animales muertos, pero hay aves consideradas como limpias, como es el caso del pollo, del pavo y de la gallina. De estas, en su momento, los hombres se podían alimentar.
pero el tiempo ha pasado y el pecado ha arreciado, y en estos momentos de la historia no existe carne ni producto animal que pueda considerarse limpio. Los productos animales están prostituidos. Comer de ellos es como ponerse uno mismo en la guillotina. Hay un camino mejor para conservar la salud, para mantener la vitalidad y para perpetuar la vida. Los alimentos de la tierra en su estado natural son todo lo que el hombre necesita. Frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas en su estado natural. Ese ha sido siempre el alimento original y ese es el alimento que debemos tener en nuestro plato, en nuestro día a día, si queremos mantenernos sanos, si es que no estamos enfermos, o recuperar la salud, si es que lamentablemente ya la hemos perdido. Por eso el doctor Michael Greger, quien fue entrevistado en el documental What the Health, o sea, ¿qué con la salud? Y que fue realizado aquí en los Estados Unidos en el 2017, dijo lo siguiente: nadie tiene que comer carne. Y lo alucinante es que lo está diciendo un médico del mundo, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Él dice, nadie tiene que comer carne. Está dando argumentos científicos médicos, no argumentos espirituales. Fíjense lo que dice: no hay vitaminas, minerales ni nutrientes que no puedas obtener de fuentes no animales, o sea, de los productos de la tierra, de los que Dios nos asignó desde el principio de los tiempos. Quiero volver a la mensajera del Señor, y esto que les voy a leer fue escrito en 1901, y yo les digo, a buen entendedor con pocas palabras bastas, porque son tremendas estas palabras. Este tiempo que les voy a leer es ahora. Tenemos que abrir nuestros ojos. Consejos sobre el régimen alimenticio. El Señor llevará a sus hijos hasta el punto en el que ellos no tocarán ni gustarán la carne de animales muertos. No prescriba, pues, estas cosas ningún médico que tiene un conocimiento de la verdad para este tiempo. No hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos, y dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Por eso les decía que este tiempo es ahora. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Los que acepten sin reserva lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón serán bendecidos. En ellos se cumplirá el Salmo 91. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Dicho en otras palabras, el mundo podrá estar enfermo, pero esa enfermedad no va a tocar a tu puerta siempre y cuando decidas vivir en completa obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Él será su escudo protector. ¿Quién es Él? Dios, nuestro creador, nuestro redentor, quien nos sostiene y quien nos quiere sanar. Pero con el Señor no se puede jugar, termina diciendo este párrafo. La desconfianza, la desobediencia, el enajenamiento de la voluntad y del camino de Dios colocarán al pecador en una posición donde el Señor no puede darle su favor divino. Dicho en otras palabras, no puede darnos su protección si decidimos salirnos de su cerco de protección. No es así como funciona. Siempre, siempre, siempre la bendición está condicionada a la obediencia. Levítico 11, ya no existen animales limpios, por eso el Señor nos está diciendo, vamos de vuelta al Edén, tienen que dejar de consumir carnes de animales muertos, productos que vengan del régimen animal, porque ya no existe esa diferenciación que desde hace tanto tiempo yo hice entre animales limpios y animales impuros. A día de hoy todos los animales están llenos de corrupción, todos los animales están enfermos, y si ustedes se atreven a comer productos animales, también van a enfermar sus cuerpos. De ahí este sabio consejo: si camina o trota o nada, o se arrastra, o vuela, o tiene ojos, o una madre, o un padre, no lo coma. No lo coma porque no va a ser de beneficio para la salud de su cuerpo. Yo quiero terminar esta presentación recurriendo a lo que se ha dicho en la Biblia en Marcos 7:16, porque Dios nos da la luz, pero no nos obliga a seguirla. Él dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y no solo oiga, porque no solo tenemos que ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Oiga, practique, obedezca, porque esa es la única manera en la que Dios le va a poder resguardar de tantas y tantas pestilencias. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Una vez más les recuerdo que se ha titulado Levítico 11, ya no existen animales limpios. Yo espero y deseo que usted permita que el Espíritu Santo le convenza, porque al final mi misión no es convencer.
Yo informo, quien convence es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu convence siempre y cuando nosotros pongamos nuestro yo, nuestro ego, nuestros deseos, nuestras tendencias a un lado y permitamos que Dios termine en nuestras vidas la obra que hace tanto tiempo comenzó. Porque solo Él sabe lo que nos conviene. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotros, que somos los cristianos, que vivimos en los tiempos del fin. Lo único que Dios quiere es nuestro bienestar, es protegernos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nos vemos pronto si Dios lo permite. Y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que Él tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Hasta luego.